oración, ¿verdad? Como saben, son tiempos de graduación. Y vamos a darle gracias a Dios porque les ha dado la oportunidad a nuestros hijos de terminar un año más de escuela, de estudios, ¿verdad? A los que se han graduado de algún, por ejemplo, Paulina, Dana, que ya se graduaron del 8º grado, ya van a la high school el siguiente, ¿verdad? A los que terminaron sus grados este año, a Axel, por ejemplo, que recibió un premio también, ¿verdad? Gracias a Dios que le ha dado inteligencia para los estudios. También Isaac, que hoy no está presente, pero también recibió un premio. Entonces estamos viendo que Dios está respondiendo a nuestras oraciones, ¿verdad? Porque como oraciones como padres, ¿qué le pedimos a Dios? Señor, cuida a nuestros hijos, dale inteligencia, ayúdalos en sus estudios, que entiendan, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Dios está obrando en sus vidas. Así que vamos a orar por ellos. Señor, gracias, Señor, te damos por la vida de nuestros hijos, Padre, que tú los has ayudado en este año escolar. Gracias, Padre, por permitirles cumplir un año más de estudios, por ayudarlos, por darles inteligencia, sabiduría, por guardarlos, Señor, de las malas amistades, de las malas compañías, Señor, sino que ellos han respetado tus estatutos, han respetado tus mandamientos, han tratado de cuidar su corazón, Señor, para no desviarse de tus caminos. Y gracias, Señor, por bendecirlos en sus estudios, haciéndoles que terminen un año de escolar y dándoles la oportunidad, Señor, de comenzar uno nuevo. Te pedimos por Dana, por Pau, que van a entrar a la high school, Señor, que es un ambiente totalmente diferente, un nivel distinto, Señor. Guárdalas, cuídalas, protégelas, Señor. Protege su corazón, protege su mente para que ellas sigan recordando, Señor, que te tienen que honrar a ti con su vida. Gracias por Axel, por Isaac, Señor, que les has concedido recibir este premio, que es un fruto a su esfuerzo, a sus estudios, pero también es un fruto del esfuerzo de sus padres, de que ahí están tras de ellos, guiándolos, ayudándolos, cuidándolos, Señor. Y también por nuestros nietos, por nuestros sobrinos que han terminado un año de escuela, Señor. Gracias y bendícelos, síguelos ayudando, Padre, en sus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? La honra y la gloria es para el Señor. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Ya está? Ok. Bueno, vamos a comenzar, así que les pido a mis hermanos que abran sus Biblias en el primer libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, ¿verdad? ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Amén. Pues bueno, continuamos con esta serie que se titula Entendiendo los tiempos finales, ¿verdad? Y el título de este tema del día de hoy se llama las causas de la apostasía. Las causas de la apostasía. 1 Timoteo 4:1, mis hermanos. Y como hemos venido estudiando, la apostasía, mis hermanos, es una de las señales más evidentes y más peligrosas que nos indica que estamos en los últimos tiempos. ¿Sí? Esta es una señal, mis hermanos, contundente de que ya estamos en los últimos tiempos y de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. ¿Sí? La apostasía. En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo nos advierte de que antes de que venga Jesucristo, será necesario que acontezca la apostasía. Pablo escribió, dice, nadie los engañe en ninguna manera. Nadie los engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá, refiriéndose a Cristo, sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? Y sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo. Entonces Jesús, antes de que venga Cristo, primero tiene que suceder la apostasía. Y como sabemos y como hemos aprendido, ¿qué es la apostasía? La palabra apostasía significa desertar, apartarse, abandonar, significa traicionar. ¿Sí? Entonces, nada más para que te des cuenta el concepto de la palabra y del acontecimiento que está ya sucediendo, mis hermanos. Porque la apostasía es algo que siempre ha estado latente desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, ¿verdad? Acuérdense, en el Antiguo Testamento tú puedes leer cuántas veces el pueblo de Dios apostató, se apartó de los caminos de Dios, traicionando, dándole la espalda a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y bueno, ese peligro está latente hasta el día de hoy. ¿Sí? Todos tenemos el riesgo, corremos ese riesgo y está latente ese peligro y ese riesgo de apostatar. Por eso es importante, mis hermanos, afirmarnos más en la fe. Amén. Fíjate. Amén. Entonces, leemos 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente. Quiero que notes la manera en cómo está hablando el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Cómo nos habla? Claramente. De una manera honesta, sincera,
¿verdad? Sin fingimiento, sin doblez, sino de una manera directa. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo ya, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la apostasía, mis hermanos, se refiere al hecho de que algunas personas que hoy confiesan seguir a Cristo, que hoy proclaman vivir o tener la fe cristiana, ¿sí? Esas personas en algún momento se apartarán definitivamente de la doctrina cristiana, se apartarán, abandonarán la fe. Muchas personas, ¿sí?, van a desertar de las filas del cristianismo. Sí, muchas personas abandonarán la iglesia, muchas personas van a abandonar la fe, traicionando los valores cristianos, ¿sí?, dándole la espalda a Cristo, levantándose, por si fuera poco, levantándose como enemigos de la iglesia y al mismo tiempo como enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos lo dijo en Mateo 24:9, ¿recuerdas? Que por causa de todas estas cosas que sucederían en el mundo, ¿verdad? Por las guerras, como las que estamos viendo actualmente, esta invasión de Irán a Israel, guerras, rumores de guerras, problemas económicos, porque iba a aumentar la maldad en el mundo. Muchos, dijo Jesús en Mateo 24:9 y 10, muchos tropezarían, ¿sí? Es decir, muchos van a retroceder, muchos van a volverse atrás, ¿sí? Y es por eso, mis hermanos, ¿por qué muchos van a retroceder? Sí, porque esas personas que retrocederían aborrecerían, perseguirían y entregarían a los hermanos, a los que una vez llamaron hermanos, los van a entregar ante las autoridades, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, cuál es el peligro de la apostasía. Y vemos que ese peligro está latente y es un riesgo en el cual para todos, para todos los que nos decimos cristianos, está latente ese riesgo. Por muy maduro, por muy espiritual que tú te creas, que tú te sientas, por muy conocedor de la Biblia, ese riesgo está latente en tu vida. Por eso tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra, ser humildes, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras culpas y reconocer que necesitamos a Dios, ¿verdad? Eso es algo que es primordial, importantísimo en nuestras vidas, mis hermanos. Reconocer, ser honestos delante de Dios, ser honestos con nosotros mismos. Amén. Ahora, amén. ¿Cuáles son las causas, ¿sí?, que provocan, ¿sí?, o que provocarán que estas personas apostaten? O sea, ¿por qué los cristianos, ¿sí?, algunos cristianos están apostatando de la fe, están abandonando la fe? Bueno, vamos a ver esta mañana algunas causas. Hay muchísimas, mis hermanos, muchísimas, ¿sí? Pero hoy vamos a ver solamente 3 que considero que son las que más afectan la vida y la fe de un cristiano. Y aquí encontramos en 1 Timoteo 4, en el versículo que leímos, encontramos la primera causa de la apostasía. Y dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y aquí vemos cuál es el motivo. ¿Por qué apostataron? Dice, ¿cómo que dice? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la primera causa por las cuales un cristiano puede apostatar, puede abandonar el camino de la fe, escuchando, ¿sí?, a espíritus engañadores, ¿sí? Entonces, aquí la palabra escuchar, mis hermanos, significa prestar atención, significa asociarse, significa ligarse, unirse a estos espíritus engañadores. Y aquí espíritus, mis hermanos, no se refiere a los demonios o seres de otra dimensión, no. Aquí espíritus se refiere a personas, ¿sí? Entonces, vean lo que el Espíritu Santo nos dice, que muchos apostatarán de la fe porque se van a unir, porque le van a prestar atención. ¿A quiénes? A personas que andan de un lado a otro predicando, enseñando, proclamando doctrinas de demonios. ¿A qué se refiere doctrinas de demonios? A que están proclamando o enseñando un evangelio diferente, ¿sí?, una doctrina diferente que va en contra de las enseñanzas de Cristo. A eso se refiere doctrinas de demonios, ¿sí?, un evangelio totalmente distinto a las enseñanzas de Jesús. En Primera de Juan, ahí 2, en el capítulo 2, vamos a la Primera de Juan. Fíjate lo que escribió
el apóstol, 1 Juan 2, versículos 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes escucharon que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, vean mis hermanos, aquí Juan nos está diciendo, ya es el último tiempo, y ustedes escucharon que el anticristo ya viene. ¿Pero qué creen? ¿Sí? Ya se han levantado muchos anticristos. Y recuerden que la palabra anticristo, mis hermanos, significa en contra, en oposición o en el lugar de Cristo. ¿Sí? Y hoy más que nunca, mis hermanos, hoy más que nunca, estos anticristos se han multiplicado en el mundo. ¿Sí? Hoy más que nunca hay muchos anticristos, muchas personas que quieren tomar el lugar de Cristo, ¿verdad? Como ya lo estudiamos, ¿cuántas personas en el mundo están profesando ser Cristos en persona, en carne, ¿verdad? Y tienen seguidores. ¿Sí? ¿Cuántas personas vemos que con sus doctrinas son doctrinas que están en oposición a las enseñanzas de la Biblia, en oposición, en contra de las enseñanzas de Jesucristo? Hoy más que nunca podemos darnos cuenta de eso, mis hermanos, que ya muchos anticristos se han levantado y que están proclamando doctrinas de demonios, que están enseñando doctrinas o evangelios diferentes al que dice la palabra de Dios, al que enseñó Jesucristo, y lo podemos ver. ¿Sí? ¿Cuántas cosas están haciéndose en las iglesias? Puros shows, puro espectáculo, nada más. ¿Sí? Enseñando a las personas a pactar con Dios, pensando que a través de pactos o de dar dinero, Dios te va a bendecir. A través de tantas cosas que los pastores están haciendo, mis hermanos, que como lo hemos visto en las redes sociales, ahí se ven tantas cosas ya. ¿Sí? Tantas cosas. Hermanas peleando en el púlpito, o sea, una serie de herejías y falta de respeto a la santidad de Dios, mis hermanos. Entonces estamos viendo que todos estos anticristos ya se están levantando, se han levantado y están proclamando doctrinas de demonios. ¿Y qué crees? La gente los está escuchando. ¿Sí? La gente los está escuchando, los cristianos los están escuchando y están poniendo atención y se están uniendo a estas personas que solamente están proclamando herejías destructivas. Entonces la advertencia de nuestro Señor Jesucristo a este asunto fue muy clara. Miren, Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, vamos a estar viendo varios versículos, mis hermanos. Versículo Marcos 13, 21. Marcos 13, 21. Escucha las palabras de Jesús. Dice, entonces, si alguno te dice, mira aquí está el Cristo, o mira allá, ahí está, no le creas. No le creas. ¿Sí? Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate nada más. ¿Sí? Fíjate el peligro, ¿sí?, de estos falsos cristianos, de estos falsos cristos, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros que están proclamando doctrinas de demonios, doctrinas, enseñanzas que están en contra de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro? Que aún pueden engañar a los escogidos. ¿Sí? O sea, ¿qué nos dice esto? Que sí, esto nos dice que estos anticristos harán señales, harán milagros, harán prodigios, hablarán muy bonito, presentarán tantas cosas, ¿sí? Pero todo con un propósito: engañar. ¿Sí? Así que tengamos muy presente la advertencia de Jesús, mis hermanos. Por mucho que se vea, y ay, mira mira el otro, y que aquí está, y que este pastor está súper ungido, y que no es que... Hay que ser prudentes. ¿Sí? Hay que ser prudentes. Fíjate, en Gálatas 1:8, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué escribió Pablo? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, que dice, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? O también se entiende esto de anatema, que el Señor lo reprenda. Entonces, ve lo que escribe Pablo. Si aún nosotros, ¿sí?, los apóstoles, los que caminamos con Cristo, los que hemos recibido el evangelio directamente de Jesús, o un ángel viniera del cielo y les anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado. ¿Cuál era el evangelio que anunciaba Pablo, Pedro, Tito, Timoteo? ¿Cuál era ese evangelio?
las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? El mensaje de Cristo. Entonces, si alguien les anuncia un mensaje diferente al de Cristo, sea anatema. Que el Señor lo reprenda. ¿Sí? En 1 Timoteo 6, veamos las advertencias de prestar atención a los falsos maestros, mis hermanos. En 1 Timoteo 6, versículo 3, dice, fíjense, si alguno, ¿escucharon? Si alguno, quien quiera que sea, cualquier persona, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se alinea, no acepta, no reconoce, ¿sí?, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, escucha, está envanecido. ¿Qué es envanecido? Es un soberbio, ¿sí? Es un soberbio, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Escucharon? ¿Ven la advertencia? Si alguno, cualquiera, mis hermanos, quien sea, viene y les predica un mensaje diferente al de Jesucristo, ¿sí?, y no se conforma, no se alinea, no reconoce, su mensaje no se basa en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Cristo, ¿sí?, esta persona está envanecida, es un soberbio, un orgulloso, que solamente les va a decir lo que él quiere que escuchen, ¿sí?, les va a empezar a predicar sus doctrinas de demonios, ¿sí?, para engañarlos, para aprovecharse. Dice, nada sabe, delira, ya ven, delira, o sea, solamente va a sacar sus rollos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso es muy importante, hermanos, que estudiemos seriamente la Biblia, ¿sí? Es importantísimo que estudiemos seriamente la Biblia, que tengamos nuestros tiempos de oración, ¿sí?, que tengamos nuestros tiempos de devoción, nuestros devocionales, ya sea privados o individuales y familiares. Es muy importante, ¿sí?, que no creamos y aceptemos cualquier cosa que vemos y escuchamos, porque aunque suene muy bonito, aunque se vea muy espiritual, aunque se vea muy ungido, ¿verdad?, muy poderoso el mensaje y todo lo que tú quieras, eso no significa que realmente sea una sana doctrina. Eso no significa que realmente te estén predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos que pasar por el filtro. Recuerden, mis hermanos, todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, hay que pasarlo por el filtro de la Biblia. Así que mucho cuidado con el engaño de estas personas que divulgan enseñanzas que van en contra del Evangelio de Cristo. Mucho cuidado, hermanos, ¿eh? Pon atención a quién estás escuchando, a quién inclinas tu oído, porque se escuchará muy bonito, ¿verdad? Te prometerán tantas cosas, ¿verdad? Te dirán que si tú haces esto, Dios te va a bendecir, y si tú haces aquello, Dios te va a multiplicar, y si haces esto, Dios te va a prosperar. ¿Pero eso realmente dice la Biblia? ¿Eso realmente lo dice? La verdad no. Entonces, mucho cuidado a quién le prestamos atención. ¿Amén? Amén. Bueno, veamos otra causa, ¿sí?, que provoca la apostasía en los cristianos. En 2 Timoteo, ahí da la vuelta, 2 Timoteo capítulo 4, vamos a ver un ejemplo vivo, ¿sí?, de una persona que se consideraba cristiana y que aún aparte no solamente se consideraba cristiana, sino que servía en las labores del Evangelio, pero que apostató, y vamos a ver la causa que lo llevó a apostatar, a abandonar, ¿verdad?, las filas del cristianismo. En 2 Timoteo 4, versículo 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme. Este es Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a Timoteo. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Fíjense nada más, mis hermanos, aquí Pablo nos habla de 4 varones que eran sus colaboradores, sus discípulos, podemos decirlo, en el ministerio del Evangelio, ¿verdad? Nos habla de Demas, nos habla de Crescente, nos habla de Tito y nos habla de Lucas. De hecho, en Filemón 1:24 y Colosenses 4:14 se menciona otra vez a Demas como parte de los colaboradores o discípulos del apóstol Pablo. Ahora bien, vemos que Pablo, mis hermanos, expresa con profundo dolor el hecho de que Demas lo haya abandonado, ¿sí? Pero este abandono, esta separación de Demas, no se debió a causa de cumplir algún servicio o alguna misión por causa del Evangelio, sino todo lo contrario,
¿verdad? Como posiblemente lo hicieron los demás, Tito, Crescente, Lucas, dice que cada quien se fue por otro lado, ¿sí? Pero posiblemente a cumplir labores del ministerio, excepto Demas. ¿Sí? Demas se separó, se apartó, abandonó a Pablo, abandonó el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? Porque amó más el mundo. Esa es una causa de que el cristiano apostate, abandone la fe, el amor al mundo. ¿Sí? Dice el relato que este Demas se fue a Tesalónica. Recuerden, Tesalónica en esos tiempos era considerada una ciudad muy importante, era un centro comercial importantísimo. Era conocida por su arquitectura impresionante, ¿verdad? Sus edificios, su diversión, la diversidad cultural. Era una ciudad muy económicamente muy próspera, o sea, se podía prosperar ahí, ¿verdad? O sea, había diversión, había de todo. Haz de cuenta que haz de cuenta que Demas se fue a Las Vegas, a Nueva York, una ciudad de este tipo, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, Demas abandonó a Pablo en Roma, porque el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma, porque se enamoró del mundo. O sea, fue a Tesalónica, vio la arquitectura, vio los edificios, vio la diversión, vio lo que ofrecía Tesalónica, diversión, prosperidad económica, negocios, llenos de culturas diferentes, y se enamoró de eso se enamoró. Sí, entonces podemos ver, mis hermanos, cómo es evidente que Demas cayó en la trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque decidió creer que lo que Satanás tiene para ofrecer en esta vida, en este mundo, es mejor que lo que Dios te ofrece en la eternidad. ¿Sí me explicó? O sea, Demas dijo, caray, mira nada más, qué edificios y qué diversión, y aquí se puede prosperar, mira qué bueno, y todo lo que hay, wow, impresionado, y se enamoró de lo que ofrece el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo, mi hermano? ¿Qué puede ofrecernos el mundo? Riquezas, popularidad, ¿verdad? Fama. ¿Qué te puede ofrecer? Influencia, poder, grandes amistades. Eso es lo que ofrece el mundo, y de eso se enamoró Demas, ¿sí? Se enamoró, Demas cayó en esa trampa de decir, lo que me ofrece el mundo, lo que me ofrece Satanás, es mejor que lo que me ofrece Dios en la eternidad. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque aunque no lo creamos, hay cristianos que están cayendo en esta trampa. Hay cristianos que tal vez no se han dado cuenta, pero están cayendo en esta trampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen sus ojos, su mirada puesta en las cosas de este mundo. Y luchan y se esfuerzan y trabajan todos los días. ¿Para qué? Para tener más. Y para juntar más. Y para acumular más. ¿Verdad? Y más y más y más riquezas y todo eso y más cosas materiales. ¿Verdad? Diversiones acá, allá. O sea, y están perdiendo la vista, están desviando su vista de lo que es importante. Las cosas del cielo. ¿Sí? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, en Marcos 4... ¿sí? Entonces quiero que vayas viendo el riesgo, mi hermano, ¿sí? De seguir poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo, de seguir siendo atraídos por las cosas que te ofrece el mundo. Es un peligro, mis hermanos, esto, que si no nos damos cuenta y si no luchamos contra eso, nos puede llevar a abandonar la fe cristiana. En Marcos 4... y nuestro Señor Jesucristo enseñó algo maravilloso en una parábola conocida como la parábola del sembrador. Todos nos la sabemos, todos la hemos leído y hasta nos la sabemos de memoria. Pero dice en el versículo 7, explicando la parábola, dice, otra parte, o sea, refiriéndose a la semilla que significa la palabra, que representa la palabra de Dios, y la tierra, recuerden que representa el corazón de la persona. Dice, otra parte, o sea, de la semilla, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahora, en el versículo 19, veamos la interpretación. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate cómo aquí el Señor Jesucristo en esta parábola nos explica claramente el peligro de caer en esta trampa. ¿Sí? El peligro de caer en ¿qué? Primero, en los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo, mis hermanos? Las preocupaciones de estos tiempos.
Si todo lo que está pasando, todo lo que te preocupa, ¿y qué va a pasar si cae el dólar? ¿Y qué va a pasar si Irán le declara la guerra a Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar si nos deportan? Porque también es una preocupación, ¿sí o no? O sea, es algo que nos trae así también tensos a todos, a todas las personas, ¿verdad? Aquí ahorita en estos momentos. ¿Y qué pasará si nos deportan? ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Y qué pasa si no tengo? ¿Y qué pasa si me falta? ¿Sí? Las preocupaciones de este mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa? El engaño de las riquezas. Seguir pensando que por el hecho de acumular riquezas, de tener una cuenta sustentable en el banco, de tener casas, autos, ¿verdad?, riquezas materiales, el pensar que con eso tengo asegurado mi futuro, tengo la tranquilidad para mi futuro, para mi familia, para mi vida. Ese es el engaño de las riquezas, mis hermanos. Y también dice aquí las codicias de otras cosas, la avaricia, la envidia. Es que mi compadre ya se compró un carro, pues me tengo que comprar uno mejor. Y empiezas a competir. Es que mira, estos ya se compraron una casa, bien bonita, pues nosotros hay que comprarnos una casa y la mía va a tener alberca, ¿verdad? Y entonces ahí están los afanes, la avaricia por otras cosas, por más cosas, las que sean, ¿sí? Entonces estamos viendo que las preocupaciones, el engaño de las riquezas y la avaricia dice que entran. ¿En dónde entran? En nuestro corazón, en el corazón, y ahogan la palabra que tú recibiste. O por ejemplo, hoy puedes estar recibiendo esta palabra y haciendo, sí, cierto, Señor, tiene razón, Padre, es verdad, sí, yo he caído en esto, yo estoy pensando así, yo siento esto, y estás recibiendo la palabra, pero si a ratito tú no te fortaleces en la fe, ¿verdad? Y vienen las preocupaciones, y vienen las situaciones, o te empiezas a afanar por las riquezas, ¿qué va a pasar? Eso va a ahogar tu fe, va a ahogar la palabra y te vas a volver una persona infructuosa, no vas a dar frutos, ¿sí? Vas a estar ahí estancado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si una persona, un árbol que no da frutos, qué pasa? ¿Qué le hacen? Lo cortan, ¿no es verdad? ¿Para qué quiero este árbol si ni sombra da rica? No, vamos, córtalo y échalo ahí al fuego. Entonces, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta estos consejos y estas advertencias que nos está dando la palabra de Dios. Un cristiano, un pastor, un maestro de las Escrituras, quien quiera que sea, que vive y trabaja solo con el propósito de tener más y mejores cosas, ¿sí? Y no para bendecir a otros o no para invertir en el reino de Dios, es un cristiano que se ha extraviado y que ha caído en los caminos de Balaam. ¿Te acuerdas de Balaam? ¿Sí? Un profeta de Dios que por avaricia, por amor al dinero, por querer popularidad, ¿qué hizo? Se apartó de Dios, le dio la espalda a Dios, apostató e hizo que el pueblo también apostatara. Y así hay muchos cristianos ya, mis hermanos, que están cayendo en el engaño de las riquezas, que están siendo afectados por los problemas, los afanes de estos tiempos y que están llenando su corazón de avaricia, ¿sí? Así ya están muchos cristianos cayendo en esta trampa, ¿sí? Están en el engaño de Balaam, mis hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya que cualquier pastor, cualquier cristiano que haga esto, ha caído en ese engaño, ¿sí? Que por avaricia, por amor al dinero, se apartó de Dios e hizo lo que quiso, ¿sí? Así que mucho cuidado, mis hermanos. ¿Recuerdas cuando Satanás tentó a Jesús? ¿Sí? Cuando Jesús fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás. ¿Satanás qué le dijo? Que si se postraba y lo adoraba, le daría todos los reinos, ¿no es verdad? Todo el poder, todas las riquezas de este mundo. Entonces, mis hermanos, hay que entender una cosa, ¿sí? Dios no nos promete bendecirnos, no nos promete riquezas, no nos promete prosperarnos en negocios y hacernos ricos si le adoramos o si le servimos, ¿verdad? O tú has leído algún versículo que diga eso, que si tú adoras a Dios, Él te va a volver una persona rica, exitosa. ¿La Biblia enseña eso? ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de aprender, mis hermanos?
que el único, ¿sí?, que promete riquezas a cambio de adoración es Satanás. Es el único, ¿sí?, el único que te puede prometer hacerte rico, popular, famoso, tener poder a cambio de adoración es Satanás. Y muchos están adorando a Satanás sin darse cuenta. Muchos están adorando a Satanás sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque tienen su corazón lleno de avaricia, porque todo lo que hacen es con la intención de querer más y más dinero y más cosas materiales, ¿verdad? Y no están realmente entendiendo este punto. No están realmente sirviendo a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, ¿sí? No vienen a la iglesia realmente con ese corazón de adorador, con ese deseo de adorar a Dios, sino de ver qué sacan, ¿sí? Entonces muchos cristianos sin darse cuenta están adorando a Satanás, mis hermanos, porque sus ojos, su mente, sus intenciones, su corazón está en este mundo y no están puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Recuerden la esposa de Lot. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? ¿Qué le dijo? Que dijeron los ángeles a Lot: Lot, agarra a tu familia y vete, escapa al monte, vete porque Jehová va a destruir esta tierra, ¿verdad? Pero no mires atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Volteó hacia atrás. ¡Ay, mi casa! ¡Ay, mis carros! ¡Ay, mis joyas! ¡Ay, mis bolsas de diseñador! ¡Ay, mis trajes! ¿verdad? ¡Ay, mis amistades! ¿Sí? Volteó hacia atrás a ver lo que había dejado. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Así que mucho cuidado, mis hermanos, con mirar hacia atrás. Hacia atrás ya no tienes nada, ¿sí? Las cosas viejas pasaron. Con Cristo somos nuevas criaturas y vamos para adelante. Amén. Vamos hacia adelante, a la meta, ¿sí?, que es estar con nuestro Señor Jesucristo, pelear la batalla de la fe, terminar nuestra carrera, pero mirando hacia el frente, no hacia atrás ya no hay nada, ¿sí? En el mundo ya nosotros no tenemos nada, mis hermanos. Vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Y muchos cristianos no entienden esto. ¿Sí? Muchos cristianos no lo están entendiendo. Siguen afanados, siguen aferrados a las cosas materiales, a lo que el mundo ofrece, y siguen buscando esas cosas. Mucho cuidado, porque se van a llevar una gran sorpresa, ¿sí? Así que mucho cuidado, mis hermanos, con el amor al dinero y las cosas de este mundo. Fíjate, Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? No améis al mundo, a ver, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, y esta carta era dirigida ¿para quiénes? ¿Para los paganos o para los cristianos? Los cristianos. Entonces dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si algún cristiano ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pregunta: ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece Satanás? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y muchos están buscando eso. Por eso te digo, hay muchos cristianos que sin darse cuenta están adorando a Satanás, porque están buscando estas cosas en estos tiempos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que poner atención y pedirle al Señor que nos ayude a discernir, que ilumine nuestro entendimiento para poder distinguir entre lo falso y lo verdadero, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, con caer en la trampa de Satanás, del amor al dinero, ¿sí? Mucho cuidado. Vamos a ver, otra causa que provoca la apostasía: la ignorancia de las Escrituras o la negligencia, la flojera, la apatía de estudiar la Biblia.
Esa es una causa que provoca que va a provocar o que está provocando la apostasía entre los cristianos. No estudiar la Biblia, ignorar la palabra de Dios. En Oseas 4:6 el profeta escribió: mi pueblo fue destruido porque... Bueno, vamos a leerlo. Vayan al libro de Oseas. Oseas 4:6. Cuando lo tengan, un amén así fuerte. ¿Lo tienen? Amén. Eso. Vamos a leer. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense nada más lo que escribió aquí el profeta. ¿Sí? Aquí vemos que Dios le revela algo impactante al profeta, y es que el pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Pero el mismo versículo nos deja ver por qué le faltó este conocimiento y por qué fueron destruidos. Fueron destruidos y les faltó el conocimiento porque desecharon el conocimiento y porque se olvidaron de la ley de Dios. ¿Sí lo ves? ¿Sí? Desecharon el conocimiento. ¿Qué significa? Que simplemente les entró por un oído y les salió por el otro. ¿Sí? Que así como dice el dicho, ¿verdad? Lo echaron en saco roto. Sí, el Señor dice, sí. Qué bueno que el Señor diga. Desechan el conocimiento, lo desprecian, lo hacen a un lado, lo tiran a la basura. ¿Sí? Y se olvidan de la ley, los mandamientos, los preceptos de Dios. Entonces aquí vemos algo que revela impactante del profeta Dios, ¿verdad? Y es que a causa de la ignorancia de la gente acerca de ignorar la voluntad de Dios, el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que habían apostatado, que le habían dado la espalda a Dios, se habían traicionado a Dios y se fueron en busca de otros ídolos, de otros dioses. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿y cuál fue la consecuencia de todo esto? Pues que Dios les trajo destrucción al pueblo de Israel por causa de su pecado. En Jeremías 5:4 leemos lo siguiente, fíjate. En Jeremías 5:4 dice: pero yo dije, escucha, yo dije, dice el Señor, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Sí? Aquí vemos cómo Dios nos describe la terrible condición de los que se extravían de los caminos de Dios, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y estas personas tienden a endurecen el entendimiento. Fíjate lo que dice, vamos a leerlo. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Sí? Entonces estas personas endurecen el entendimiento, ya no se dan cuenta de que ellos son los que necesitan a Dios, sino piensan todo lo contrario. Ellos piensan que Dios los necesita a ellos. ¿Sí? Porque ya se volvieron locos, ya no disciernen, endurecen su entendimiento, se vuelven soberbios, se vuelven orgullosos, ¿verdad? Y al rato piensan que no, que ellos están súper ungidos y que Dios quiere. Por ejemplo, hay un pastor por ahí que en serio, yo creo que sí lo han escuchado. Nada más para que te des cuenta, de un ejemplo de esto. Si por ahí hay un pastor que según él dice que se enojó con Dios porque no le dio sus millones. No sé si lo han escuchado por ahí, ¿no? Después les voy a pasar el video. Pero dice que esta persona se enojó con Dios, fíjate nada más, que le dijo: Señor, ¿cuántos deportistas, cuántos narcotraficantes tienen millones y casas y autos y son famosos? Y yo que estoy dando la vida por el evangelio y por las almas, dice, ¿dónde están mis millones? O sea, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, no es para que veas, es un ejemplo de la soberbia, del orgullo, de cómo una persona, mis hermanos, endurece su conciencia, su entendimiento, su corazón,
¿sí? Y al rato se cree que Dios lo necesita. ¿Dios a quién necesita? Dios no necesita a nadie. Dios es Dios, Él es soberano. Él creó el universo y todas las cosas que aquí existen en el mundo y las sostiene con el poder de su palabra. Entonces, ¿a quién necesita Dios? Dios no necesita a nadie de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Entonces, aquí lo importante es saber a qué se debía la ignorancia del pueblo de Dios. O sea, fueron destruidos por ignorancia, porque desecharon el conocimiento, porque se olvidaron de la ley. Pero ¿por qué pasó esto? O sea, ¿sería acaso que nadie les explicó bien la voluntad de Dios? ¿Será acaso que los profetas no les enseñaron bien? ¿Será acaso que Dios no les habló claramente, como lo vimos en 1 Timoteo 4? O sea, ¿acaso se debería eso? Por eso no entendieron, por eso se olvidaron. ¿Por qué eran ignorantes? Fíjate, en el libro de Zacarías vamos a encontrar la respuesta. Zacarías 7, capítulo 7, versículo 11. ¿Sí? Zacarías capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver la respuesta del por qué estos eran ignorantes. ¿Lo tienen? Zacarías 7, 11. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Zacarías 7, versículo 11. Dice, escuchen, si no lo han encontrado, no se preocupen, escuchen. Dice el Señor, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquí está la respuesta del por qué el pueblo de Dios se había vuelto ignorante. ¿Sí? ¿Por qué se habían olvidado de la ley de Dios? ¿Por qué la habían desechado? ¿Por qué? Porque se taparon los oídos. Porque no quisieron escuchar. Porque le dieron la espalda a Dios. Porque endurecieron su corazón. ¿Sí? Y aquí, mis hermanos, ¿sí? Hay muchos cristianos que están así. ¿Sí? Se tapan los oídos. El Señor te redarguye. El Señor te confronta. El Señor te exhorta a través de los mensajes, a través de la lectura de la palabra de Dios. El Señor te dice, como dice su palabra, que la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, corregir, instruir en justicia, para capacitarnos a los cristianos. Pero el Señor te habla, ¿sí? Te exhorta, te reprende, ¿verdad? Te confronta con tu pecado, con tu actitud, con tu manera de pensar. ¿Y tú qué haces? Te tapas los oídos. No quieres escuchar, o al menos no quieres escuchar lo que no te gusta oír o lo que sientas que no te conviene. ¿Sí? Y así están los cristianos, mis hermanos, muchos se están tapando los oídos para no escuchar el consejo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo igual, no quieren cambiar su carácter. El Señor te ha hablado 1, 2, 3, 5 veces que tienes que cambiar esa actitud, que tienes que cambiar tu manera de pensar, que tienes que cambiar ese defecto de tu carácter. Y te ha hablado, y te ha hablado, y te ha hablado, y tú sigues igual. ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué sigues igual? Después de 3, 4, 5 años, si has escuchado la palabra de Dios y el Señor te ha redarguido, y no digas que no, varias veces te ha redarguido el Señor, que tienes que dejar eso y que tienes que cambiar aquello. Pero ¿por qué después de 3, 4, 5 años sigues igual o hasta peor? ¿Sabes por qué? Porque te está pasando esto. Estás tapándote los oídos, no quieres escuchar, estás desechando el consejo. Sí, sí, te entra por acá y te sale por acá. Sí, el Señor dice, sí, el Señor dice. Y sigues igual, ¿Por qué? Porque estás lleno o llena de soberbia. Porque endureciste tu corazón. ¿Sí?
¿sí? Porque sientes que como sabes mucho de la Biblia, ya has dado enseñanzas, ya has predicado, y no sé, eres maestro o maestra de los niños, jóvenes, etc., sientes que ya nadie te puede enseñar más, ¿sí? Y caes en ese error de la soberbia, del orgullo, ¿sí? Entonces desechas el consejo, te olvidas de la ley de Dios, tapas tus oídos, les das la espalda a Dios, endureces tu corazón, ¿sí? ¿Y eso qué te va a provocar? Que al rato pienses o te creas mucho más importante incluso que Dios. Recuerda, ¿qué fue lo que hizo que Satanás cayera? El orgullo. El orgullo. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que la ignorancia del pueblo de Dios fue deliberada, fue intencional, fue voluntaria. Ellos decidieron no escuchar, ellos decidieron darle la espalda a Dios, ellos decidieron taparse los oídos, ¿sí? Y muchos están así, con una ignorancia intencional, con una ignorancia voluntaria, porque Dios les habla a través de los pastores, a través de los hermanos, a través de la palabra de Dios, y ellos simplemente no quieren oír. Dios los exhorta, ¿sí? Y ellos desechan el consejo. El Señor los confronta y ellos se olvidan de la ley, ¿sí? Y cuidado, porque solamente Dios sabe cuando tú llenas la copa del juicio, y entonces vendrá sobre ti la disciplina. Si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Pero si no eres hijo de Dios, el Señor te va a dejar que te pierdas en tus deseos y en tu arrogancia, en tu ignorancia y en tu rebeldía. Entonces, mis hermanos, ¿sí? Vemos que la apostasía de los judíos de esos días y de muchos cristianos en nuestros tiempos se debe a la falta de conocimiento de la ley, de los mandamientos, de la palabra de Dios, ¿sí? Y a causa de esta ignorancia intencional, muchos se están alejando con facilidad del camino. ¿Por qué? Porque los engañan fácilmente. Viene uno de esos falsos profetas, de esos que predican doctrinas de demonios y les hacen cosquillitas en el oído y te dicen, no, el Señor, esos están mal, mira, si tú pactas con Dios, el Señor te va a multiplicar tus ganancias. Y pues eso suena atractivo, ¿verdad? Eso suena atractivo. Es más, les aseguro que si nosotros hiciéramos una campaña, ¿verdad? De ven a recibir tu milagro, ven para que el Señor te prospere, y hacemos una campaña con eso, les aseguro que llenamos este y el otro salón. ¿Sí o no? Porque eso le gusta a la gente, le gusta escuchar cosas que los hagan sentir bien. Pero ya en las iglesias ya nos está predicando el arrepentimiento, el pecado, el infierno, ¿verdad? Los últimos tiempos. Y eso no le gusta a la gente escuchar. ¿Por qué? Porque están todavía buscando las cosas de este mundo. Entonces, mis hermanos, ¿sí? La recomendación es que examinemos nuestras vidas. Examina tu vida, examina tu corazón, examina tu fe, examina tu comunión con Cristo, pero examínalos de verdad. Y reconoce si has fallado en alguno de estos puntos, o reconoce si a lo mejor estás desviando tus caminos por alguna de estas cosas que te están alejando de Dios, y pídele perdón a Dios, arrepiéntete y vuélvete otra vez al camino del Señor. Y no te salgas, porque fíjate, en Juan, vamos ya con eso terminamos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros el pámpano, vosotros los pámpanos. ¿Y qué dice? El que permanece en mí y yo en él. Esto habla de una comunión con el Hijo de Dios. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el versículo 6, el que se separa de mí, el que se aparta de mí, el que apostata, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, aseverando el infierno. ¿Sí? Entonces, recuerda, mi hermano, que estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos, los últimos tiempos.
¿verdad? Así que asegúrate que las palabras de Cristo son una realidad en tu vida. Que realmente estás viviendo la vida cristiana, que realmente estás viviendo la fe cristiana. No perfectos, porque nadie es perfecto, pero sí que eres un cristiano que todos los días oras, que todos los días lees la Biblia, que la estudias, que sabes reconocer cuando pecas y le pides perdón a Dios, que tratas de buscar, orar por tus hermanos, por tus hijos. O sea, realmente se da uno cuenta cuando hay un cristiano de verdad, que está dando frutos, que realmente tiene una comunión con Dios, y se puede uno dar cuenta también cuando es un cristiano apático, que nada le importa, que nada... ¿Explicó? Mucho cuidado, examina tu vida y que la palabra de Dios realmente sea una realidad en tu vida. Porque recuerda, solo los que perseveren hasta el final, solo los que se mantengan firmes hasta el final, van a ser librados de todo lo que los juicios que va a experimentar este mundo. Así que, mi hermano, ¿sí? Vigila, atento, para que seas tomado por digno de escapar de los juicios de este mundo. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, tu hermosa palabra, Señor, que tú nos has dado esta mañana. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos e iluminar nuestro entendimiento y darnos cuenta de las causas que pueden provocar en la vida de un cristiano que nos apartemos de ti. Señor, guárdanos, cuídanos, Señor, y que si este mensaje ha tocado nuestro corazón, y si realmente hemos sido redarguidos por ti, confrontados por ti, Señor, que seamos humildes para reconocer nuestras faltas, para reconocer nuestra rebeldía, para reconocer nuestras imprudencias, para reconocer nuestros pecados, para reconocer que posiblemente, Señor, estamos con un pie en el mundo y un pie en la fe, y así no puede ser, porque no podemos servir a dos amos. Padre, perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, límpianos de nuestra maldad, Señor, y ayúdanos a volver otra vez al camino. A no mirar atrás, a no retroceder, porque el mundo ya no tiene nada que ofrecernos, Señor. Padre, ayúdanos a seguir caminando, a seguir peleando la buena batalla, a seguir la carrera de la fe, Señor, porque queremos llegar a la meta. El punto no es cómo empieces, sino cómo termines. Y en estos tiempos tan peligrosos, Señor, donde el mundo todavía se la pondrá peor, solamente los que perseveran, solamente los que se mantienen firmes, solamente los que están unidos a ti, Señor, los que permanecen en ti y tú en Él, serán aquellos que serán librados del juicio que viene sobre este mundo. Ayúdanos, Padre, pues a entender esta palabra y a afirmar más nuestra fe, a afirmar nuestras convicciones, a realmente, Señor, seguir adelante, todos juntos, unidos, una sola fe, un solo corazón, un solo propósito, alabarte, adorarte y darte la gloria y la honra a ti en tu reino, Señor, que esta es la meta, Señor, de todos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. También, Padre, te pedimos por Israel, Señor, que está lidiando esta batalla. Señor, protege a tu pueblo, protege a tu nación, la cual tú formaste, porque de ahí salió nuestra salvación. Tu Hijo amado Jesucristo, ahí nació, Padre. Te pedimos por la paz de Jerusalén, te pedimos por Israel, defiéndela, Señor, de sus enemigos, y que sus enemigos no se engrandezcan sobre tu pueblo, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios.